Buenos días. Hoy un poco más tardecito porque hoy estoy de descanso. Entonces ya voy a empezar a leer después de haber llevado a los peques al cole, de haber recogido, de haber hecho ejercicio. Así que nada, seguimos con los enigmas pendientes. Dice, ¿es hueca la Tierra? El vergel de la Antártida y otras curiosidades. Dice, en el mapa de Piri Reis, que ya hemos considerado, aparece la Antártida sin hielos, surcada por numerosos cauces de agua, jalonada de montañas y abierta en valles umbrosos y acogedores. En realidad, son varias y grandes islas que, según el mapa, se extendían hacia el sur de África, las que han debido quedar después desplazadas más hacia el sur de América por un corrimiento de las plataformas continentales, ocupando la extensión que tienen en la actualidad. Dando un poco de rienda suelta a la imaginación, podríamos suponer, al recrear de una manera ideal lo que sería, lo que tal vez fue, aquel continente hoy inhóspito y antaño paradisíaco. ¿Por qué no? Existe en muchas culturas y muy arraigado un mito que cuenta y no termina las excelencias de aquellas islas que hoy están recubiertas con una coraza de hielos de cientos y en ocasiones miles de metros de espesor. La Antártida pudo ser, y siguiendo el mito deberemos decir que lo fue, un conjunto de islas de clima templado, de exuberante vegetación, donde la vida animal y la humana también, por supuesto, fue un regalo. Hubo una civilización basada en la agricultura, pero con una avanzada técnica. Seguramente bajo los cielos impenetrables se esconden los campos de cultivo, los templos y las ciudades, sorprendidos en la fantasmagórica instantánea de un cataclismo total, un cambio de eje de la Tierra, por ejemplo, que hizo desplazarse los polos y situó la Antártida en otro lugar del globo, obviamente menos privilegiado, donde ahora se encuentra. El relato parece extraído de una novela de Lovecraft, pero quizá no sea tan fantástico como aparenta a simple vista. Los sondeos realizados en los últimos años por geógrafos y geólogos han puesto de manifiesto que el continente y el contorno de las tierras antárticas es distinto al contorno de la masa de hielos que lo cubre, que el hielo ha ocupado mucha más extensión y que en la actualidad podríamos considerarla como un sombrero desmesuradamente grande sobre la verdadera tierra firme. Un inciso, este libro tiene todos los años, tiene más años que un bosque, entonces mira el tipo de página, es antiquísimo. Entonces ahí consideraban y tenían estudiado y con datos de que la Antártida cada vez está más fría y había más hielo. A día de hoy eso ha bajado y está bajando, entonces encontramos otro tipo de problemática con el deshielo y tal, pero estamos en esa época donde se escribió este libro. Vale, dice, también, como ya hemos dicho en otro lugar, los ríos y montañas y demás accidentes geográficos representados en los misteriosos mapas primitivos están siendo confirmados en su existencia por las técnicas modernas de exploración. De estas realidades comprobadas, hemos de deducir que, en efecto, el clima antártico no fue como es, ni su situación geográfica la que hoy guarda un respecto a los polos magnéticos de la Tierra. Luego debió, o por lo menos pudo ser, un continente habitado hace miles de años. Es una lástima que los estudios realizados allí no supongan todavía un bagaje suficiente para permitirnos una visión de conjunto completa. Por ahora solo contamos con informaciones parciales, muy parciales, que aunque concuerdan de una manera asombrosa con los mapas y relatos antiguos, nos remiten a ellos inexorablemente, sin la posibilidad de un refrendo en la tecnología actual. Esto hace que parezca atrevido, y lo sería, claro, basarse exclusivamente en los datos que una historia de aspecto enigmático nos ha proporcionado. No poseemos otros, o solamente poseemos unos pocos más, pero sí suficientes para que lo que va usted a leer a continuación sea verosímil y mucho más que probable, dejando aparte la imaginación. La primera expedición científica perfectamente pertrechada de medios y de hombres que estableció sus observaciones en los suelos helados de la Antártida, muchos de ellos cientos de kilómetros en el interior, fue la dirigida por el capitán Richter
y que exploró el continente durante los años 1938 y 1939. Era una expedición alemana por sus componentes y por su financiación, y fue conocido por el nombre de Schwabenland. Penetraron en la línea recta en dirección al mismo polo sur, partiendo del Gran Muro Helado, que supone la enorme barrera de hielos de un iceberg de kilómetros, desde la longitud 0 hacia el este y hacia el oeste a lo largo del paralelo 70. Los pilotos observaron en varios de sus diversos viajes de exploración una región cercana al polo, en pleno corazón antártico, que fue descrita como llena de ondulaciones, sin rastro siquiera de hielos, y poblada de lagos. Los informes de la expedición Schwabenland fueron acogidos con cierto estupor. Una zona sin hielos y con lagos dentro de la inmensidad helada casi en el mismo polo. ¿No resulta lógico que el proceso normal de endurecimiento del clima conforme se avanza desde los márgenes antárticos hasta el centro se hubiera interrumpido y sufriera una regresión hasta convertirse en un clima lo suficientemente templado para permitir la existencia de lagos líquidos y colinas erosionadas cubiertas de verdor? Por fuerza, o el caso iba en contra de lo que se conocía de la naturaleza, allí debía hacer todavía más frío que en las regiones marginales, pero la seriedad de un equipo de científicos tan prestigioso prevaleció sobre toda duda. Había que admitir aquella absurda realidad y, no obstante, desde luego, esperar una confirmación. Yo creo que de ahí ya podía verse un poco el deshielo, ¿no? El tema de la contaminación provocando el deshielo de los hielos perpetuos, que ya no son tan perpetuos. Confirmación que tardó 8 años en llegar, pero que llegó, avalada de suficiente documentación y testimonios como para que no se discutiera. La expedición mandada por el norteamericano almirante Byrd en 1947 y 48 bautizó el lugar con el nombre tan sugestivo de Jardín de la Tierra de la Reina María. Los aviadores de Byrd pilotaron aviones adecuados a la misión que tenían encomendada. Sobrevolaron sistemáticamente el misterioso rincón y observaron con determinación las colinas cubiertas de coníferas, las manchas de musgo, anchas, diseminadas por doquier, y nada menos que 23 lagos de diferentes tamaños. Los hidroaviones se posaron sobre las aguas de los 3 lagos mayores, los cuales desde las alturas parecían coloreados de verde, rojo o azul. No hacía frío, sino más bien lo contrario. Los exploradores introdujeron sus manos en las aguas tranquilas y las removieron. Ofrecían una temperatura agradabilísima, templada. El fondo estaba cubierto de espesas alfombras de algas microscópicas, que eran las que proporcionaban los bellos reflejos coloreados. Aguas tibias en pleno polo sur, entre miles de kilómetros de hielos espesísimos. Cuando la expedición de Byrd hizo públicas sus investigaciones, se planteó el estudio de las causas de aquel microclima tan peculiar, y hubo hipótesis para conformar a todos. Unos achacaron el fenómeno a restos de volcanismo, otros dijeron que las temperaturas cálidas eran producto de la radiactividad, y hubo incluso, la nota epatante, quienes propusieron como solución una intervención intencionada de los extraterrestres, entre otras lucubraciones menos dignas de mencionar. La hipótesis vulcanista fue desechada de inmediato, pues los estudios de las expediciones que ya se habían llevado a cabo coincidieron en que no existían en la Antártida restos de vulcanismo. A los partidarios de un complejo turístico de nuestros hermanos del cosmos